Soy el alumno Diego Castillo Campo de la Escuela de Informática segundo ciclo y he desarrollado un código que consta de una clase madre llamada operaciones y una subclase o clase hija llamada conjuntos. El programa sirve para hallar la unión e intercepción de un mínimo de 2 conjuntos y un máximo de 3. Debemos importar Java Util Scanner porque la clase de Scanner se encuentra en este paquete y así pueda leerse los datos ingresados a través del teclado. Ponemos conjuntos of igual a new conjuntos para que así esta clase pueda leer a la subclase y podamos obtener los métodos que están en ella. Declaramos a x como 0 y a o como 0 para inicializarlas. Declaramos string, que es una cadena de caracteres, como system.out.prime sirve para que así nos aparezca un cuadro con la siguiente frase o pregunta, que es ¿cuántos conjuntos deseas? Un mínimo de 2 y un máximo de 3 queda especificado. ¿Y qué ocurre si esto no se cumple? Si x es mayor que 3, el programa nos arrojará el siguiente cuadro, que dice solo se pueden introducir un mínimo de 2 o máximo de 3 conjuntos. Y nos reitera que volvamos a escribir el número del conjunto. X igual palabra.nextIn es para que así el programa pueda leer la palabra que se introduce después de la frase. Objeto métodos X. Aquí estamos llamando al objeto de la subclase, el método X. En la subclase podemos observar que ya hemos definido los caracteres de conjunto A, B y C con parámetros aún no definidos, y también conjunto 1, 2 y 3. El conjunto de caracteres A es un conjunto donde se van a acumular las respuestas. Pasamos a definir los parámetros. Decimos que A, B y C tienen 5 caracteres cada uno. En el caso de que x sea igual a 1, nos dice que no se puede con un solo conjunto, no se puede ejecutar, y entonces nos recordará que se necesita mínimo de 2 y máximo de 3. Y el programa pasa a leer x. Y en el caso de que sea 2, nos pide que introduzcamos los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A van a ser acumulados hasta que sean menor que 5, ya que si inicializamos y en 0, de 0 a 4 van a haber 5 elementos. Y vamos a leer cada elemento de A. Lo mismo sucede con el conjunto B. En el caso de que hayamos introducido la opción de 3 conjuntos, nos va a pedir que introduzcamos los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto C. Luego sucede lo mismo y terminamos hasta ahí el método E, por lo que el programa opera la clase. La clase madre nos dice qué operaciones íbamos a hacer. 1. Unión. 2. Intercepción. 3. Cerrar el programa. Y nos pide que escribamos el número de la opción que desea. O es igual a la palabra. O sea que si escribimos 1, la letra O
va a leer el número 1 para ejecutar la siguiente opción, que sería unión. Si en el caso de que la opción sea 1, de que O sea igual a 1, nos dice que los conjuntos los debemos escribir con mayúscula y que la unión se pone una U mayúscula entre los conjuntos, y nos da ejemplos para así el usuario del programa sea mucho más fácil ejecutarlo. A unión B, A unión C. Leemos la variable U que nos define la unión y pasamos al método de la unión que está en la subclase. El método unión consiste en imprimir unión S, el conjunto R que sería el resultado, y luego pasa a U.equals A unión B o U.equals B unión A. En este caso está comparando los caracteres de A unión B y nos dice que también puede ser los caracteres de B unión A. Estas dos barritas son para identificar una O. La condición nos dice que si inicializamos J en 0, el contador de caracteres va a terminar cuando J sea menor al número de caracteres del primer conjunto. Y este primer conjunto lo acumulamos en el conjunto A, que lo indicamos primero. Luego inicializamos J en 5 hasta que sea menor que 10 para así poder acumular los 5 caracteres del conjunto B o del siguiente conjunto, como son en los otros casos. Luego, si J es igual a 0 y J es menor que 10, nos imprime el resultado. Lo mismo pasa en A unión C o C unión A, donde se acumulan los elementos los caracteres del conjunto A y se acumulan con los del conjunto C para luego imprimirlos. Lo mismo sucede en B unión C y luego simplemente se imprime la respuesta. Regresamos a la superclase o clase madre, donde nos dice que si elegimos la opción 2, que era intercepción, nos va a decir que los conjuntos los debemos escribir en mayúscula y que la intercepción se pone en una N minúscula entre los conjuntos. Nos muestra ejemplos para así hacerlo más fácil la interacción con el programa. Y luego el programa lee la opción indicada y llamamos al objeto intercepción, que está escrito en la subclase conjuntos. Objeto intercepción o método de intercepción. En el método de intercepción, el programa nos arroja intercepción es
una R de resultado, que es el conjunto, donde compara los caracteres de A y B y nos dice que es igual a comparar los caracteres de B intercepción A. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en comparar cada carácter de A con el carácter de B. Carácter 1, que está en la posición 0, carácter A, carácter 2, que está en la posición 1, carácter 3, que está en la posición 2, carácter 4, que está en la posición 3, carácter 5, que está en la posición 4, para imprimir solo los que son iguales. Y eso sería la intercepción. Lo mismo sucede en el conjunto A intercepción C o C intercepción A, y en el conjunto B intercepción C o C intercepción B. Y con esto se imprimiría la respuesta. Regresamos a la subclase o clase madre de operaciones, que nos dice que si el caso hubiese sido el 3, el sistema solo imprime que el programa ha finalizado, ya que la opción 3 nos dice que es cerrar el programa. Ahora solo nos queda probar el programa. Nos dice el número de conjuntos. Pues seleccionamos 3 y nos piden que ingresemos los caracteres del conjunto A. Ahora los elementos del conjunto B. Ahora los elementos del conjunto C. Ahora elegimos la opción y seleccionamos lo que queremos hacer. Nos arroja el resultado y seleccionamos intercepción ahora. Seleccionamos la intercepción entre ciertos conjuntos. Nos arroja el resultado, que por lo cierto no hay resultado porque no tiene ninguna coincidencia entre los elementos, así que no hay intercepción. Y ahora simplemente cerramos el programa. Y eso fue todo. Muchas gracias. Tengan buen día.